maravilloso, pero este fue un canto de victoria. Y aquí en este salmo hay 5 cosas que Dios hizo por su pueblo. Vamos con el número 1. Número 1 de las cosas que vemos en este salmo. Lo primero, en el versículo 20, vámonos al versículo 20, y aquí va la primera cosa que Dios hizo por su pueblo después que su pueblo clamó. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La primera cosa que Dios hizo por ellos fue enviar la palabra para sanarlos y para liberarlos. Diga conmigo, para sanarlos y para liberarlo. Wow, qué maravilloso. ¿Cuántos queremos recibir sanidad? Grite amén. ¿Cuántos queremos liberación? Grite amén. Pero le voy a decir una cosa, Cristo ya lo pagó en la cruz. Cristo completó en la cruz nuestra sanidad y nuestra liberación. Por lo tanto, estamos en un pacto de gloria, en un pacto donde los hijos tienen derecho a la sanidad y a la liberación. Pero lo primero que Dios hizo, según el versículo 20, es que los sanó. Vamos con el número 2. Número 2, envió dirección y guía. Versículo 7, usted lo puede seguir conmigo. Dice, los dirigió por camino derecho para que viniesen a una ciudad habitable. Lo segundo que Dios hace por los hijos cuando claman es que Dios envía dirección, envía guía. Abrace a alguien y dígale, no te vas a perder. Dígale, no te vas a perder, Dios te guía. Eso es lo segundo. Vamos con el número 3. Abrace a alguien y diga, no te vas a perder. Dígale, no te vas a perder. Número 3, envió liberación de aflicciones y opresión. Vamos a mirar el versículo 6 del Salmo 107. Lea conmigo el 6. Dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró ¿de qué? De sus aflicciones. Vámonos al versículo 13, sígame conmigo. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Y el versículo 19, corra conmigo al 19 y dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones también. Y el 28 también está diciendo, ¿verdad? Entonces claman a Jehová en su angustia y lo libra de sus aflicciones. Lo tercero que el Señor envió fue, diga conmigo, liberación de la aflicción. Diga, fuera la aflicción. Aquí fuera la depresión, la tristeza, la presión, la soledad, la aflicción de mente, de espíritu. Y dice que envió libertad de la opresión. En el nombre de Jesús, toda opresión diabólica que te está atacando se va en el nombre de Jesús. Cuando hablamos de opresiones, que en el mundo espiritual hay seres invisibles que nosotros no vemos, pero que hablan a tus oídos y que te dicen, mátate, te están pegando cacho, tú no sirves, no sirves para nada. Voces que hablan a la mente de la gente, aún de los cristianos le hablas también y dice, no vayas a la iglesia, no vale la pena, tu esposo no sirve, te va a ir mal. Todas esas voces son voces de opresión diabólica, pero en esta tarde las reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Se tienen que ir de tu vida, se tienen que ir de tu mente, se tienen que ir de tu corazón. Yo estaba viendo una historia en las noticias ayer increíble, una persona que decía que escuchaba voces. Esta muchacha rescatista decía que una voz le decía que se matara, y se cortó las venas, pero no se mató, gracias a Dios. Y ella decía que era una voz que le decía, cuánta gente y cuánta noticia vemos que dicen, yo escuché una voz que decía que lo matara, que me matara, que matara a mi hijo, y la gente dice, no, eso es mentira. No, no es mentira, los demonios hablan, los demonios le dicen a la gente que se maten, los demonios le dicen a la gente que se tiren por un barranco, que se lance por un balcón, los demonios le dicen a la gente bebe, métete la marihuana, los demonios te dicen pégale cacho a tu mujer. No es la voz de Dios, es la voz de Satanás, pero esa voz se va en el poderoso nombre de Jesús, porque Él viene para librarnos de la opresión. ¿Y sabe dónde viene esa opresión? Aquí en la cabeza, porque esa opresión viene aquí, no es una pastilla que te tomas, necesitas liberación en tu mente, y el poder del Señor tiene esa autoridad para librar tu mente de opresión. Número 4, envía calma en la tormenta. Diga conmigo, calma. Abrace a una persona y dígale calma. Versículo 29, dice el versículo 29, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Eso fue lo otro que el Señor envió. Diga conmigo, calma. Eso fue lo que hizo Cristo en el lago, recuerdan, cuando hubo la tormenta, dice la palabra que abrió sus labios y le dijo a los vientos que se callaran, a la tempestad que cesara, y dice que hubo paz y bonanza. Porque cuando Dios habla sobre tu vida, le pone final a la tormenta. Y número 5, envía bendición y prosperidad. Diga conmigo, bendición y prosperidad. Versículos 35 y 38. Sígame en la lectura. Dice, vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca
en manantiales, y allí establece a los hambrientos y fundan ciudad donde vivir. Esto lo hace el Señor. Cuando el pueblo clama, Dios envía prosperidad. Cuando el pueblo clama, Dios hace que los desiertos que estamos cantando ahora, que el desierto para acá, que el desierto para allá, porque cuando viene el desierto, usted puede bailar en el desierto, no porque usted es más que nadie, sino porque el que está en usted es más grande que todo el mundo. Cuando viene el desierto, usted se puede reír, usted se puede gozar, porque usted sabe que es una estación temporal donde Dios lo está preparando a usted para algo mejor. Cuando llega el desierto, usted sabe que aún en el desierto hay agua, y esa agua la manda Dios. Y Él, cuando moja la tierra, la vuelve próspera, la vuelve productiva. La prosperidad es una palabra que le pertenece al reino de Dios, que hay que rescatarla porque la han satanizado, porque algunos dicen no puedes hablar de esa palabra. La prosperidad está en la Biblia, la palabra aparece cientos de veces. Que ha sido mal predicada es otra cosa, que ha sido mal interpretada es otra cosa, pero todo lo que Dios toca lo hace prosperar. Lo que no prospera hay que revisarlo. Si no está prosperando, ahí no está Dios o está en un proceso. Pero cuando Dios rompe la maldición por Cristo, la bendición se manifiesta y la prosperidad viene. Entonces eso es lo número 5. Entonces abraza a su hermano y dígale: tu desierto se transformará. Dígale: tu desierto se transformará en abundancia. Gloria a Jesús. Ahora viene una pregunta aquí en esta tarde muy poderosa. ¿Por qué Dios trajo estas 5 cosas en el Salmo 7 a favor del pueblo? Entonces aquí hay 4 razones, y sígame en esta idea para llegar al punto donde yo quiero llegar, central, y después vamos a desarrollar esas 5 poderosas cosas que Dios hizo. Pero ¿por qué Dios trajo estas 5 cosas? Entonces tenemos que entender la primera razón, la general, la más fuerte, es esta: por el carácter de Dios. Es lo que Dios es en esencia, por sustancia y naturaleza. Encontramos 4 razones basadas en el carácter de Dios. No tienen que ver con nosotros, tampoco con nuestros esfuerzos. Se trata de Él. Esos 4 elementos serán estudiados en las casas de fe. Y aquí, maestros de casa de fe, aquí les va tarea. Esto es lo que van a enseñar el viernes. Ustedes van a desarrollar estos 4 elementos del carácter de Dios. ¿Cuáles son? Porque Él es misericordioso, porque Él es fiel, porque Él es bueno y porque es transformador. Esas son 4 cosas del carácter de Dios que no dependen de nosotros y están en el Salmo. Y quiero que en las casas de fe hablen de esos 4 elementos del carácter de Dios, estudien esos elementos y compartan cómo esos elementos han estado presentes en su vida. Hay 4 razones, hay 5, pero hay 4 que vienen de Dios. Hay 4 razones en ese salmo de lo que Dios hizo. No fue por la otra mano, sino por la mano de Dios, por la mano de Dios. Porque Él es, diga conmigo, Él es misericordioso. Diga: Él es fiel, Él es bueno y su presencia es transformadora. Pregunto, ¿eso depende de usted? ¿Eso depende de usted? No, eso no depende de mí. Eso depende de Él, pero eso es lo que Él es. Eso no depende de nuestras fuerzas. Eso no depende de que usted vaya o no. Voy a hablar claro, no, que porque yo fui o no vine a la iglesia. Eso depende porque Dios es como es. Diga: Dios es como es. Es decir, algo, la esencia de algo es la composición de ese algo. Entonces hay gente que por esencia es afable, es decir, es tranquilo. Y a usted lo puede gritar, usted le puede decir, mire, usted le puede decir que cara verde, pájaro loco, orejón, dumbo, lo que usted, y ellos no se ponen bravos, porque en su naturaleza son tranquilos. Otros somos como yo no soy así. Yo sí soy, yo no. Entonces conmigo, yo te he aprendido a trabajar esa parte, porque a mí se me nota cuando estoy molesto. Otros somos así, otros son calladitos, porque diga conmigo, esencia. Es como, hay gente que es rápida para hacer las cosas, yo, y hacia aquí, y hacia allá, y hacia acá. Yo cuando cocinaba en Miguel era capaz de atender la cocina, atender los desayunos, lavar la cocina al mismo tiempo y hacer despachos para la venta. Todo en un solo paquete por el salario de uno, gloria a Dios. Pero hay gente que no es rápida. Entonces mi esencia es hacer las cosas rápidas. Cuando hablo de esencia de Dios, es lo que Dios es y que no va a cambiar. Así tú te portes bien o te portes mal, Dios sigue siendo fiel. Que Dios no va a dejar de ser bueno porque tú vayas o no vayas a la iglesia. Dios es bueno y seguirá siendo bueno hasta la eternidad. Dios es misericordioso por naturaleza y no dejará de tener misericordia, porque diga conmigo, Él es así. Abraza a alguien y diga, Dios es así. Y todo lo que Dios toca lo transforma, todo lo que se acerca, por eso es que su presencia nos transforma. Eso tiene que ver con Dios. Aquí hay 4 razones que ustedes la van a estudiar mejor con versículos y todo en las casas de fe. Pero vamos a la 5ª razón. La 5ª tiene que ver con nosotros, no con Dios. Y esa es la que quiero desarrollar. La 5ª fue por el clamor del pueblo. ¿Por qué mandó Dios estas 5 cosas como ese aguacero que está sonando? Las 4 primeras
¿Por quién? Por Él. Pero la quinta, por algo que yo tengo que hacer. Ellos clamaron, diga conmigo, clamaron. Escúcheme esto con atención, sígame la idea. Este motivo es uno de los 5, pero depende absolutamente de nosotros, de nuestra decisión de fe de creerle a Dios. Es decir, el clamor del pueblo no depende de Dios. Porque Dios ni te va a obligar a orar, ni te va a obligar a buscarle, ni te va a obligar a que le sigas. Él te va a seducir, pero no te va a obligar. Una cosa es seducir y otra cosa es obligar. Una mujer puede ser seducida o puede ser violentada. Dios no violenta a nadie porque Dios es un Dios respetuoso. Dios me seduce para que lo busque, pero no me obliga. Así que si tú estás esperando que Dios te haga venir a la iglesia, que Dios te obligue a venir a la iglesia, que Dios te obligue a servirle, va a venir su reino y tú no lo vas a lograr porque Dios no obliga a nadie. Todo lo que hacemos por Él tiene que salir de nuestro amor y nuestro corazón. Entonces fue por el clamor el quinto elemento. Entonces, de las 5 razones por las cuales Dios trajo la respuesta, una, diga conmigo, una, tiene que ver con nosotros. Dígale a su vecino, tiene que ver contigo. Es decir, ahora vamos a las matemáticas. ¿Cuántas razones se dieron? Vamos, matemáticos. ¿Cuántas se dieron? 5. De las 5, 4 tienen que ver con Dios. Una tiene que ver con nosotros. Porcentualmente, 80% tiene que ver con Dios y 20% tiene que ver con nosotros. ¿Me está entendiendo esto? Diga conmigo, 20% yo, 80% Dios. Eso es lo que habla la proporción. Allá aquí entonces se me enlazó y me vino la idea de un principio que existe y que estudiamos los que fuimos a la universidad o hemos leído un poco, el principio de Pareto. El principio de Pareto dice, esto es un principio, este principio de Pareto, también conocido como la regla 80-20, esto existe. Establece que aproximadamente el 80% de los resultados provienen del 20% de las causas o esfuerzos. Y esto se parece a lo que estamos hablando. 80% lo hizo Dios, 20% lo hicimos o lo tenemos que hacer nosotros. Este principio significa esto: coloque el 20% de su esfuerzo en orar y buscar a Dios y el 80% vendrá de Dios. Ah, no, pero algunos de nosotros queremos que el 100% venga de Dios. Él lo hará. ¿Y usted qué está haciendo? Él lo hará. No, hermano, hay una parte que hago yo y otra la hace Él. El mayor peso lo tiene Él, pero yo tengo que hacer algo. Este principio de Pareto fue promulgado por el economista italiano Wilfredo Pareto a finales del siglo XIX. Ejemplos de este principio, esto le puede servir a usted en otras áreas. En ventas, el 80% de las ventas pueden provenir del 20% de los clientes. En logística, el 20% del inventario puede generar el 80% de los beneficios. En gestión de proyectos, el 20% de las tareas pueden generar el 80% de los resultados. Beneficios permite priorizar esfuerzos y recursos en las áreas más importantes. Paro aquí para decir que algunos de nosotros tenemos que revisarnos aquí, porque estamos cometiendo un error. Estamos invirtiendo el 80% de nuestro tiempo y energía en aquello que no nos produce resultados. El principio de Pareto dice: invierte el 20% de todos tus recursos en esa parte importante y eso te va a dar el 80%. ¿Y qué hacemos nosotros a veces? Invertimos nuestra vida y nuestras energías en cosas que no dan fruto y vivimos cansados, sin tiempo, sin dinero, amargados, deprimidos, pero resulta que no hemos identificado cuál es el 20% donde tenemos que invertir de verdad nuestra vida. Esto es duro y es salvaje, pero eso funciona así. Y si usted tiene un negocio y si usted no entiende cuál es su 20%, lo más seguro es que va a quebrar. Porque si usted tiene una empresa, o usted tiene un negocio, o usted tiene alguna actividad, un talento, algo que usted desarrolla, tiene que identificar cuál es su 20%. Ayuda a optimizar la productividad y la eficiencia, facilita la toma de decisiones estratégicas. Nuestro error es hacerlo con nuestras fuerzas. Por eso a veces terminamos cansados y con pocos resultados. Ahora, aquí vemos claramente que lo que Dios hace por su pueblo está principalmente basado en lo que Él es. Nadie lo discute, amén. ¿Cuántos creen que lo que Dios hace es porque Él es? Amén. Por su 80%. Ahora bien, pero debemos enfocarnos en nuestro 20%. ¿Y qué pasa con nuestro 20%? Representa aquello que debe tener nuestra prioridad: fuerza y atención primaria. Recordemos que Jesús dijo en Mateo 6:33: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ahí encuentras tu 20% del 100% de todas tus energías que tienes que invertir. Pero nosotros lo descuidamos. Por ejemplo, y cáigale a quien caiga, ayer hicimos una reunión de hombres.
Pero yo sé que algunos no tuvieron tiempo. Ahorita no se me va a salvar Joséito, que ya lo regañé. 1 hora y media con desayuno incluido. Usted no tuvo tiempo para venir, pero esa reunión fue muy buena. ¿Por qué? Porque no solamente oramos, nos desahogamos, hablamos, lloramos, reímos, nos administramos unos a otros. Se desahogaron algunos, tanto que tuvimos que cerrar el chorro. Pero hablamos, cosas de hombre, no averigüen. Y oraron por nosotros y nos oramos y después nos fuimos a comer, hermanos, como Dios manda. Ya viene el de mujeres, ya viene por ahí, ya está listo, ya lo van a anunciar. Pero no tenemos tiempo. No tengo tiempo. Tú descuidas tu 20, por eso te falta el 80. Porque tú crees que desatendiendo ese 20 vas a conseguir el 80 y es al revés. Atiende el 20 y Dios se encarga del 80. Tenemos que ser inteligentes y tenemos que ver lo que Dios está haciendo. Ahora, basado en esta idea, estudiemos entonces la parte que nos corresponde. ¿Cuál es la parte que nos corresponde? Entonces, diga conmigo, clamar. Grite fuerte, clamar. Esa es la que nos corresponde a nosotros. Ahora, ¿cuántas veces clamaron ellos en el Salmo? Yo se lo voy a decir, versículo 3 veces. En el Salmo 107 aparece la expresión, ellos clamaron 3 veces. En el versículo 6 dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Versículo 13 dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Versículo 19 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Diga conmigo, 3 veces. Hay 3 veces donde ellos clamaron. Y como a mí me gusta jugar con los números, porque los números hablan, las estadísticas hablan. Entonces yo hice este análisis. Se menciona 3 veces, ¿cierto? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces clamaron? ¿Y cuántas respuestas llegaron? No. ¿Cuántas veces clamaron? ¿Cuántas veces clamaron? ¿Cuántas respuestas llegaron? ¿Llegaron más o llegaron las mismas de lo que pidieron? ¿Llegó una por cada pedido? Llegaron más de lo que pidieron. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la razón está en la Biblia, Efesios 3:20. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginar o pedir por el poder de que obra eficazmente en nosotros. Dios siempre va a traer más de lo que pedimos. Dios siempre nos va a sorprender por encima de lo que pedimos, porque la Biblia dice que Dios va a hacer más allá de lo que pedimos o entendemos, de lo que imaginamos. Todo lo que usted se imagine, todo lo que yo pida se queda todavía corto con lo que realmente Dios quiere hacer. Ellos clamaron 3 veces y recibieron 5 respuestas. Usted ha clamado las veces que sea, prepárese porque las respuestas serán mayores. Dele un aplauso al Señor. De 3, 5. Eso representa el 55% más. Pero aquí viene otra reflexión dura. ¿Qué pasa con aquellos que no claman? No va a recibir nada. Vaya a llorar usted a otra parte. Diga conmigo, de 3 a 5. De 0 a 0. 0 por 0. 1 por 0. 5 por 0. 1 por 1. 1. Ahí sí lo raspé. Me gusta jugar con los números porque los números hablan. ¿Clamaron? Me encanta esto. ¿Clamaron? ¿Recibieron? Wow, es que ese es el Dios que tenemos. Dios es abundante, es generoso, es amplio, sobrenatural, abundante en amor, abundante en poder, abundante en recursos, abundante en misericordia, abundante en planes, abundante en oportunidades para ti, abundante en libertad, en sanidad, en salud. Él es abundante, Él no es tacaño como nosotros. Él es generoso, dice la Biblia. Por eso deberíamos arreglar en la lista esa de los que no entran al cielo, que los tacaños, yo creo que está, los tacaños no van, sí está, ¿no? Por eso es que en la lista esa de Pablo dice que los tacaños no entrarán al reino de los cielos. ¿Y sabe por qué? Porque nada entrará al cielo que no tenga su naturaleza. Y Dios es generoso por naturaleza. Por eso un tacaño no se va a llevar nunca bien con Dios. No me mire feo. Yo los quiero. Yo los amo, pero tengo que predicar la palabra de Dios. Yo no doy solamente el diezmo en mi vida. Nosotros somos fieles con el diezmo. Por aquí voy a lanzar esta perlita que me llegó anoche vía directo del cielo. Yo doy el diezmo,
pero nosotros damos más del 10%. Nosotros damos nuestro diezmo. Yo apoyo otras causas dentro de la iglesia. Sacamos dinero para mandar a iglesias, Venezuela, ayudar. Para la radio no la está pagando la iglesia, la radio la estoy pagando yo. Giovanni, mañana te pago, tengo que pagarle a Giovanni. Eso sale de, yo dije, yo quiero sacar esto por la radio. Y cuando yo sumo todo lo que damos, aparte de lo que damos en la iglesia, yo a veces ofrendo en esta misma iglesia también. Y le pongo dinero, porque yo no me voy a quedar con el 10. Y algunos dicen, en el nuevo pacto no existe el diezmo. Y es verdad, el término exactamente no aparece en el nuevo pacto. Pero cuando usted es una persona que analiza la Biblia, se da cuenta, se complica el asunto, porque en el Nuevo Testamento no aparece el 10, en el Nuevo Testamento aparecen otras cosas superiores. Habla de, dieron todo lo que tenían, dieron abundantemente, dieron más de su necesidad, y sale Jesús sentado frente al templo, mirando a todos los que echan ofrenda, y alaba a una viuda, que el pobre que pasó, y dijo, esta dio más que todo. ¿Por qué? Porque echó. Esa mujer no dio el diezmo siquiera, ni el 20%, echó todo. Entonces tú me vienes a mí a criticar. En el nuevo pacto ya no hay diezmo, porque en el nuevo pacto no hay diezmo. Claro que no hay diezmo, porque en el nuevo pacto el llamado es a ser generoso con todo. Y si tú diezmas, por lo menos estamos poniendo la medida. Pero en el nuevo pacto no se nos pide el diezmo, porque se nos pide. Abraza a alguien y dile, se complicó la cosa. Entonces cuando te dice, yo doy lo que yo quiera, hermano, tú no estás ni en el viejo ni en el nuevo. No, yo me conozco la Biblia. A mí nadie me va a vender a mí cartones por vasos de verdad, de vidrio. Yo sé lo que la Biblia dice de la ofrenda y de todo eso. Y soy muy honesto con el texto bíblico. El diezmo no aparece en el Nuevo Testamento el término, pero aparece validado desde el Antiguo a través de Hebreos capítulo 7. Pero cuando nosotros somos honestos con el texto bíblico y la verdad de la palabra, nosotros los del nuevo pacto estamos llamados a estar por encima del diezmo. El diezmo te ayuda a empezar, a lograr tu pacto con Dios. Pero de ahí para arriba es más, porque diga conmigo, Dios es generoso. Diga conmigo, clamaron 3 y recibieron 5. Y los que no claman, nada. Dios, he sentido en mi corazón un profundo llamado a la oración, que hay que orar, porque ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es palabra de Dios, comunión entre hermanos, oración, estudio bíblico, adoración. Todas esas cosas tienen que manifestarse entre nosotros. La iglesia no es pasear, fiestas solamente, shows, café y pijamada. Entonces la iglesia moderna es una pijamada, una chupeta para el hermano, una fiesta, y no hay oración, no hay palabra, no hay estudio, no hay comunión, no hay liberación, no se ora por los enfermos. Y Dios guarda, no ore hermano, no ore tan duro, no vaya a reprender un demonio porque lo pueden demandar. No, la iglesia tiene que tener, diga conmigo, palabra, oración, comunión, liberación, sanidad, dadivosidad. Todo eso forma la comunidad de la iglesia. Abrace a alguien y diga, ser 8 veces por semana y doble su medida, y entonces los cielos se seguirán abriendo, porque el que clama, Dios le responde. Abrace a alguien y diga, llegó la hora de clamar, de pedir a Dios. No, pero estamos ocupados. Y la iglesia moderna está ocupada en hacer una fiesta, en ver cómo atraemos a la gente pareciéndonos al mundo que pecamos. No, la gente se siente los polos iguales se rechazan, los que son diferentes se atraen. La iglesia tiene que seguir siendo la iglesia de Cristo, y va a sonar diferente al mundo. Exacto, porque por eso van a venir, porque los polos diferentes entonces se atraen, y cuando ellos nos ven diferentes dicen, yo quiero lo que tú tienes, yo quiero al Cristo que tú tienes. No nos cambien entonces la matemática. No, el mundo es negativo, nosotros vamos a ser negativos. No. ¿Vamos a ser iguales? No. Porque lo que es igual no llama la atención. ¿Cuánto nos ha pasado que los que comemos así, que salimos a comer de vez en cuando, que uno ya se aburre de salir a comer lo mismo? Entonces, mi esposa es más así que yo soy más sistemático. A mí me gusta Texas, me gusta, no hay publicidad, no me están pagando, no los voy a nombrar. Pero entonces, a mí me gustan ciertos restaurantes, ahí voy. Pero Karen le dice, ay, estoy aburrida, vámonos para comida coreana. En estos días me voy para comida coreana. Wow, vamos, le digo yo. Y pidió unas cosas ahí que hacían los pulpos así, la cosa, y yo me comí eso.
Sí, y salió el capitán Nemo y me dijo, hello, Jacobo. Yo le dije, me lo voy a comer. O sea, una cosa como viva, pero rica, ¿vio? Rica. Yo antes de conocer a Karen era tan básico. Yo comía espagueti, carne guisada con papa y arroz y arepa. Entonces cuando yo conocí a Karen, Karen me enseñó a comer cosas del mar, camarones, asopado y una cosa diferente. Yo decía, ¿qué es eso? ¡Come! Y yo comía, me gustó. Y me diversifiqué, no fui tan campesino, me quedé comiendo arroz, espagueti y arepa. No, ella me enseñó, prueba esto, prueba aquello, porque uno se aburre, ella se aburre. Yo le digo, contar que no se aburra mío, todo está bien. Se aburre de la cama así, la pone para arriba, la pone para acá, para arriba, para abajo. No, vamos a cambiar, ella es así. Entonces, ¿por qué digo esto, queridos hermanos? Porque nosotros tenemos que entender que Dios quiere hacer cosas nuevas con nosotros, y cuando nosotros oramos, Dios nos muestra caminos nuevos, nos abre la mente. Diga a su hermano, nos abre la mente. Entonces, querido hermano, necesitamos clamar a Dios. Abrace a alguien, ya estás clamando a Dios. Diga, ¿estás clamando a Dios? La próxima oración, la semana de oración, aquí voy con estos misiles y me quedan 5 minutos. Tenemos oración por Zoom. La mitad de las caras que están aquí yo nunca los oigo ni los veo. Y guay, ¿por qué? Porque estás durmiendo, esa no es excusa. Mire, en mi época, ¿cuál Zoom? ¿Verdad, Giovanni? Escuque, ¿cuál Zoom? No, en la iglesia de antes uno a orar el martes, el jueves, ahí de rodillas en el templito, en el garaje, orándole al Señor. Oración a las 6 de la mañana y ayuno en vivo y directo, piel con piel, no, por una cámara. Y íbamos. Mi mamá llegaba en la mañana a las 7 de la mañana, nos abría la puerta. ¡A pararse! Bendición, mamá. Ella ve la prédica. ¿Qué? Hay ayuno y oración en la iglesia, y la iglesia quedaba en el garaje de la casa y yo no tenía escapatoria. Nos paraban. Véstase que vamos a orar la oración. Y no era opcional, había que hacerlo. Por eso es que a mí me encanta orar. Yo ayuno cuando me toca. A mí me ponen a orar y me puedo echar una oración de 1 hora y no paro. Yo no me aburro porque yo aprendí una disciplina en las cosas espirituales. Pero ¿qué le pasa a esta generación? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando tenemos un Zoom? Que tenemos una cámara, que usted puede prender la cámara y estar patas arriba en la casa. Las mujeres sin pintarse, con el pelo parado y las cejas caídas, así en natural, como Dios las trajo al mundo. Y puede apagar la cámara y ponerse, Padre, en el nombre del Señor, gracias Señor, y mover la presencia de Dios en su casa. ¿Qué nos pasa que tenemos tanta facilidad y no abrazamos el clamor por nuestras necesidades? Señores, cuando la iglesia recobre el poder para orar, veremos la manifestación poderosa de la mano de Dios. Y no serán 3 ni 5, serán cientos de cosas que Dios trae para su pueblo. Cuando la iglesia ora, cuando la iglesia clama, prende tu cámara en la mañana, conéctate a orar, dale volumen, enciérrate en el baño si no quieres despertar a tu marido, o el esposo no quiere despertar a la esposa. Pero oremos, abrace a alguien y diga, vamos a orar. Pero yo no vi muchos de ustedes. ¿Qué pasa? Abrace a alguien, dígale, tú clamas y Dios te oye. ¿Estamos nosotros viviendo el 20%? Vamos a ser sinceros. Porque el 20% es el que nos va a dar el 80%. A lo mejor tú estás enfocado en el 80% y descuidas tu 20%. Y por eso es que ese 80 se te vuelve 30. Porque todo lo que no se le da a Dios, que le pertenece a Dios, el diablo lo roba. Todo lo que es de Dios, escucha este principio, todo lo que es de Dios y yo no lo doy, Satanás adquiere derecho para robarlo. Pero todo lo que yo doy que a él le pertenece se santifica. Por lo tanto, el enemigo no puede tocarlo. Pero cuando usted no le da a Dios lo que es de Dios, entonces usted se convierte, o yo me convierto en el sentido respetuoso, nos volvemos ladrones, porque no estamos dando algo que le pertenece a Dios. Y hay un dicho en mi país que dice que ladrón roba ladrón. Y adivine quién llega, el otro, que el Señor lo reprenda y mete la mano en tu familia, mete la mano en tu dinero, mete la mano en tu salud, mete la mano en tus trabajos, mete la mano con tus hijos. Y tú dices, ¿qué está pasando aquí? Bueno, porque ladrón roba ladrón. Silencio en la sala que el Señor está hablando. Alabados a Dios. Yo los quiero, hermanos. Los amo, los quiero mucho. Saludos a todos. Pero tengo que predicar. ¿Qué es clamar?
Con esto cierro. Póngase de pie para ir terminando. Porque aquí vamos a cerrar por hoy esta palabra. Estos 5 elementos van a ser poderosos y explosivos esta semana. ¿Qué es clamar? El verbo clamar en la Biblia significa gritar, suplicar, pedir ayuda con desesperación y fervor. No es una oración común, sino un llamado intenso a Dios desde lo más profundo del corazón. En el contexto bíblico, voy a leer todo lo que yo preparé. Dice, es expresar una necesidad urgente. Clamar es lo que hace una persona en angustia extrema cuando ya no tiene otra solución. En el Salmo 107, el pueblo clamó cuando estaban en peligro y Dios los liberó. Buscar a Dios con todo el corazón significa esa palabra en el original. No es solo hablar o pedir, sino hacerlo con pasión, con fe y rendición. Yo no puedo orar. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Bendícenos, Señor. No, yo soy gritón, yo soy apasionado para orar, para hablar con el Señor. Porque cuando hablamos de clamar, no de orar, porque si yo orara en mi casa, como oro aquí, Karen me saca de la casa, no la dejo dormir, si está durmiendo y se despierta el día a las 5 de la mañana y empieza a buscar Pepa para jugar a las 5 de la mañana y se nos descongestiona el día. Pero cuando tú te encierras en tu cuartico ahí con Dios, calladito, abrazado con tu enamorado que es Jesús, hablando, y el Espíritu Santo viene, tú no necesitas estarle gritando a Dios porque Dios te escucha. Pero cuando se trata de clamar por una situación, tenemos que aprender a levantar nuestra voz. Tenemos que aprender a clamar con el corazón abierto. Y Dios a escuchar, no por tus gritos, por tu actitud, por tu entrega, pasión. Hechos capítulo 4 dice que los discípulos reunidos después de ser perseguidos se juntaron y oraron, levantaron su voz. Dice el original que gritaron y clamaron a Dios: Dios Todopoderoso, ayúdanos. Y dice la Biblia que el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. La gente apasionada, cuando está en una emergencia y salta y busca a Dios, va a encontrar un Dios que le responde. Y yo no le puedo explicar por qué para Dios es tan importante clamar. Le preguntaremos cuando lo veamos a Él, pero a Él le gusta que usted clame cuando está en angustia, que usted se entregue. Dice aquí, significa pedir ayuda divina con fe. Quien clama sabe que Dios es su única esperanza. En Éxodo 2, 23, 25, el pueblo de Israel clamó en su esclavitud y Dios los escuchó y los liberó. Clamar no es solo hablar con Dios, sino gritar desde el alma, con urgencia y confianza en que Él responderá. Es una oración intensa que mueve el corazón de Dios. Por eso debemos cambiar nuestra pasividad, frialdad y falta de atención a esta verdad en nuestra vida personal y la vida de la iglesia. Amén. Y aquí estoy recibiendo una idea de una mujer que no podía dar hijos. Ana no podía dar hijos. Y quiero poner esto en contexto para que no van a decir: el pastor enseñó que el que no grita Dios no le escucha. No, yo sé por dónde van ustedes son tremendos. Pero esto es para enseñar la verdad en el sentido completo. Ana estaba amargada y triste porque no podía dar hijos al hombre que amaba. Y dice la Biblia que por muchos años fue al templo y la mujer no quedó embarazada. Pero un día como que dijo: hasta aquí me trajo el río, me cansé, algo tiene que cambiar. Y empezó a orar fervientemente, pero con su voz, con sus labios. No estaba gritando Ana, no estaba dando gritos, los daba así, pero en el alma. ¿Sabe cuál es el grito más grande que Dios quiere escuchar? El grito de tu alma, el grito de tu corazón. Y Ana oraba así, y el sacerdote la vio y dijo: Ana, ¿estás borracha? Dijo: no, yo no estoy borracha. Y bueno, ustedes saben la historia. Ella recibió su milagro, el sacerdote la bendijo, y de ahí vino Samuel, y Samuel, el más grande profeta de Israel, y hasta ahí dejó la historia. Qué tremendo. Pero una mujer que gritó desde el alma, aunque muchas veces ese grito del alma se va a escuchar en lo físico. Tú puedes clamar a Dios en un lugar donde estés sola o sola, así lo puedes hacer. Pero lo que estoy tratando de enseñar es que el clamor del pueblo, que es lo que le corresponde a uno, fue uno de los 5 motivos por los cuales Dios respondió. 4 tuvieron que ver con Él. 1 tiene que ver con nosotros. Y el enemigo ha tratado en esta generación de seducir el alma de los cristianos, llevándoselos lejos de Él,
para que no aprendan a clamar con pasión a su Dios Padre Celestial. Porque el diablo sabe que si nosotros clamamos con el corazón, grandes cosas va a hacer el Señor. Las hizo por su pueblo hace cientos de años, las va a hacer hoy. Y las puede hacer por ti y por mí en este tiempo. Porque Dios no está muerto, Él está vivo. Y hay una frase que me parte el corazón que yo anoté que dice: si vamos a orar, vamos a creer que algo va a pasar. Si vamos a orar, vamos a creer que algo va a pasar. Si tú vas a orar, a partir de hoy tienes que creer que algo va a cambiar, que algo va a pasar. No vuelvas a hacer oraciones tibias. No vuelvas a hacer oraciones como un café frío, que es horrible. No vuelvas a hacer oraciones como un café sin azúcar, aunque yo no le pongo azúcar, pero es horrible. Pero yo no le tomo azúcar. No des beso de bobo a Dios. ¿Sabes que hay un dicho en mi país que dice: eso es un poco como a beso de bobo? Dejemos de estarle dando besos de bobos al Señor. Cuando vamos a orar, vamos a hacerlo con pasión. Y si algo, cierra tus ojos y escucha esto. Hay cosas que vienen y nos roban la pasión. Sí, a todos, a mí también me pasan. Hay cosas que nos roban la pasión. A veces son tormentas, a veces son problemas económicos, a veces el rechazo de alguien. Hay situaciones que a veces nos roban la pasión y el fervor por la oración y por el mismo Dios. Son tantas, queridos, que pueden pasar, tantas, hermanos, tantas. Yo no sé qué puede haber venido a tu vida, y sé sincero contigo mismo. Yo no te pido que lo digas aquí al frente, pero sé sincero internamente. ¿Cuántas veces te han robado la pasión por Dios, por su presencia, las cosas, situaciones, los problemas y otras personas que a veces el enemigo manda y nos roban esa pasión? Hoy Dios te dice a ti: yo envío mi palabra para sanar tu corazón. Yo envío esta palabra para cerrar tu herida. Yo quiero que vuelvas a sentir pasión por mi presencia. Señor, queremos apasionarnos por tu presencia. Queremos más de ti. Queremos que tu presencia envuelva nuestras casas y nuestras vidas. Mira nuestros corazones que a veces han sido heridos por los mismos problemas del día a día y está roto, Señor. Envía tu palabra y sana ahora el corazón de este pueblo, de esta iglesia, Señor. Devuélvenos la pasión por orar, por ayunar, por evangelizar, por congregarnos, por servirte. En el nombre de Jesús, Señor. Si en esta tarde hay alguien que siente lo que yo estoy predicando, que dice: pastor, yo he perdido la pasión por algunas cosas en el Señor, porque me han pasado cosas difíciles. Quiero que vengas porque voy a orar por ti. Y si hay esa persona en la radio y me está escuchando, ahí en su casa, ahí en su automóvil, ahí donde usted está, quiero decirle que usted no está solo, que usted no está sola. Que Dios trajo esta palabra para recuperar en ti esa pasión por leer la Biblia, por orar, por congregarte, por servir. Aún a algunos les fue robada la pasión de vivir. Porque en estos días tú dijiste: ya no tengo ni ganas de seguir adelante. Porque en estos días tú dijiste: ¿qué hago aquí? Porque en estos días tú dijiste: Dios me abandonó. Porque en estos días tú dijiste: ¿por qué Dios no me ayuda? Porque en estos días tú llegaste a pensar: ¿para qué voy a la iglesia? Si ese es tu caso, yo voy a orar por ti. Si estás en la radio, me estás escuchando o esto va en repetición, quiero que hagas conmigo esta oración. Y si hay gente aquí adelante, la gente que está conectada en la radio puede hacer esta oración si lo necesita. Y ustedes que están aquí, oren conmigo con todo su corazón y digan conmigo: Señor, hemos perdido la pasión por cosas